Muy buenas noches. En algunos sectores jurídicos, judiciales y de opinión, se planteó en las últimas horas el riesgo de que el agresor de Natalia Ponce quedara en libertad por la aplicación de la ley conocida como Ley de Pequeñas Causas. Nuestro invitado esta noche es el señor Ministro de Justicia, el doctor Jorge Londoño, con quien vamos a tratar, entre otros, de ese tema. ¿Cómo es el asunto, Ministro? Muy buenas noches. A mí, muy buenas noches. Primero que todo, un saludo cordial, efusivo y cariñoso a todos y cada uno de los colombianos y colombianas que nos escuchan. Pues la ley de pequeñas causas, y debo primero hacer una aclaración, para nosotros desde el Ministerio de Justicia no hay pequeñas causas. Cualquier delito que se cometa contra cualquier ciudadano es un delito que para nosotros es grave, pero solo de una manera ilustrativa las llamaremos de pequeñas causas. Este proyecto consiste en que se reducen los tiempos procesales durante los cuales se llevará a cabo la investigación de algo que se denomina contravenciones. Y para eso lo que se hizo fue tomar los delitos querellables, pasarlos a contravenciones y establecer un procedimiento mucho más reducido. Un procedimiento que solamente va a tener 2 audiencias, un procedimiento en donde alrededor de 400.000 procesos podrán ser estudiados de una manera rápida, un procedimiento que va a reducir en el 50% los tiempos de investigación y sanción, y un procedimiento que nos hace ver que de cada 3 denuncias, 2 son contravenciones. Lo que busca este proyecto de ley entonces es establecer un nuevo procedimiento para las contravenciones. Pero, ¿cuál es el problema que se ha descubierto, señor Ministro, con el caso de Natalia? Bueno, la ley que penalizó las lesiones personales producidas por ácido fue una ley que se sancionó por el presidente de la República el 6 de enero. Esta ley de pequeñas causas, entre comillas, había sido estudiada por el Senado de la República en primera debate y en segundo debate en comisión y en plenaria. Es decir, la ley de Natalia Ponce fue una ley posterior a lo que se venía estudiando. El problema y la inquietud que puede existir es que a través de esta regulación de la ley de pequeñas causas, entre comillas, pues pueda quedar libre el agresor de Natalia Ponce y de muchas otras mujeres colombianas. Sin embargo, Yamil, nosotros hemos sido claros, hemos insistido en que precisamente por eso llevamos esa inquietud también a la Cámara de Representantes junto con el Fiscal General de la Nación para que se nombrara una subcomisión y los colombianos y colombianas pueden tener la absoluta seguridad de que estos agresores no saldrán de las cárceles. Pero, a ver, señor Ministro, con todo respeto, y obviamente entienda que esta no es una posición personal, la ley es la ley y no se puede manejar de acuerdo con determinados delitos o contravenciones, ¿no es cierto? Sí, Yamid, eso es cierto, estamos de acuerdo. Lo que estamos planteando es que como este proyecto de ley de pequeñas causas, la ley que sancionó las lesiones personales que se producen con ácido, pues hay que hacerle un ajuste. Y ese es el ajuste que nosotros esperamos hacer para el tercer debate en la Cámara de Representantes. Pero tengo entendido, señor Ministro, que como consecuencia de este caso, el Ministerio decidió integrar una comisión. ¿Con qué objetivo? Yamil, la comisión fue integrada a solicitud del Fiscal General de la Nación y del Ministerio de Justicia, con el motivo y con la razón de ajustar esa ley a muchas inquietudes respetables, obviamente, que existían por parte de la Fiscalía. Una de ellas, por ejemplo, que hay ciertos delitos querellables que por la complejidad de su investigación
no deben ser tratados como contravenciones. Y entonces vamos a estudiar esos delitos para ver si no los dejamos como contravenciones y vamos a hacer los ajustes. Es que precisamente por eso el sistema parlamentario, el sistema de aprobación de leyes en dos cámaras es importante, porque lo que se hace durante todas las discusiones en comisiones, en plenarias, pues es precisamente ajustar las leyes, y es normal y obvio que todo este tipo de inquietudes surjan, y pues es una obligación tanto del Ejecutivo en este caso que presenta el proyecto de ley como del Legislativo, pues hacer esos ajustes pertinentes. Pero mire, señor ministro, es que yo no soy, y Dios me libre, defensor del señor que agredió y desfiguró a Natalia. Pero otro tipo de inquietudes que han surgido en la Fiscalía sobre la ley de pequeñas causas, mientras se adopta una solución legal, las inquietudes de la Fiscalía o las inquietudes suyas son inquietudes, la ley está ahí. Sí, en este momento la ley Natalia Ponce, como se llama coloquialmente, pues es una ley que está vigente y no tiene ni corre ningún peligro. Los ajustes los debemos hacer en este proyecto de ley de pequeñas causas, pero la otra ley, Yamid, no tiene ningún problema, continúa vigente. Es decir, lo que debe quedar claro es lo siguiente. La ley Natalia Ponce, que es el nombre que se le dio, la va a aplicar a usted con todo su rigor. Primero, la ley Natalia Ponce no contradice la ley de pequeñas causas, sino que es posterior. Totalmente de acuerdo, Yamid. La ley de Natalia Ponce la deben aplicar los jueces con toda la rigurosidad que ella implica. Y segundo, ella no riñe con el espíritu, con lo que quiere esta ley de pequeñas causas, que insisto es hacer un procedimiento particular, un procedimiento más expedito, un procedimiento más reducido para lo que se denominan contravenciones. Y señor ministro, ¿qué otras inquietudes ha hallado el gobierno en la ley de pequeñas causas que presentó el propio gobierno con el ministro antecesor suyo, Yesid Reyes? Sustancialmente, Yamid, lo que hemos planteado con la Fiscalía General de la Nación es que es bueno volver a revisar todos esos delitos querellables para saber cuáles vamos a tratar como contravenciones y cuáles no. Entonces se hará una revisión de esa lista y seguramente las que creamos que deban ser contravenciones quedarán establecidas. Es sustancialmente esa una de las dudas más importantes. Parto de la base, señor ministro, de que usted conoce en detalle la ley de pequeñas causas. ¿Usted es partidario de que qué tipo de acciones ilegítimas o ilegales o delincuenciales que la ley de pequeñas causas trata como contravenciones sean trasladadas al campo del delito y no la contravención? Bueno, hay varias. Una de ellas, por ejemplo, es la de reservas de datos que pueden tener los funcionarios públicos. Ese es, por ejemplo, un delito querellable que en determinado momento, por la complejidad de su investigación, pues no tendría tiempo de ser investigado de una manera como se investiga una contravención. Ese es un claro ejemplo. Pero lesiones personales menores, el hurto menor, la inasistencia alimentaria, la injuria, la calumnia, pues son delitos, Yamid, que pueden ser tramitados mediante este procedimiento reducido a través del cual nosotros proponemos que se reduzca el 50% del periodo de investigación y sanción, estas contravenciones que seguramente harán que se descongestione un poco los juzgados en el país. Pero entonces, ministro, cuando el Congreso apruebe el proyecto de ajustes que usted y la Fiscalía, supongo, van a presentar a la ley de pequeñas causas, muchos delitos que hoy son delitos
y que pasan a ser contravenciones, supondrán que permiten la libertad inmediata de quienes están detenidos por haber cometido ese delito que pasa a ser contravención. No, Yamil, lo único que se cambió en esta propuesta es el procedimiento, pero no se cambian ni las penas, no se cambian la tipificación de esos delitos, lo único que se cambia es el procedimiento. Lo que se hace es que unos delitos querellables que antes tenían 5 audiencias, que debían surtir un proceso demasiado largo, en esta ocasión se haga a través de un procedimiento más expedito y menor. Es lo único que cambia, lo otro no cambia. Pero, a ver, ministro, no entendí con todo respeto esto. A uno, por cometer un delito, lo juzgan y lo detienen y lo meten a la cárcel. Pero a uno, por cometer una contravención, no le dan cárcel. También, porque en el proyecto de pequeñas causas no cambian las sanciones. En el proyecto lo único que cambia, insisto, es el procedimiento. Pero mire, en el caso de Natalia, por ejemplo, ahí no solamente cambia el procedimiento, sino la sanción. Esa es una ley autónoma y por eso, como ley autónoma de lesiones personales causadas con ácido, pues va a permanecer de esa manera. Pero insisto, Yamil, lo único que hace el proyecto de pequeñas causas, entre comillas, es cambiar el procedimiento, pero no cambia ni la naturaleza de los delitos, ni cambia las sanciones de esos delitos, continuarán lo mismo. Lo único que cambia es el procedimiento. Pero para terminar el tema sobre el caso Natalia, ¿queda claro a la opinión pública, señor ministro, o le debe quedar claro que el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, no permitirán que el agresor que desfiguró el rostro de la niña Natalia quede en libertad? Totalmente claro, Yamil, y es una promesa que nosotros le hacemos a los colombianos y a las colombianas de que agresores de este tipo, personas que cometan esos ilícitos, pues no van a quedar libres. Ahora, señor ministro, ¿en qué va la reforma de la justicia que a usted le corresponde? Porque cada ministro trae su propia reforma. ¿La suya en qué va? Inmediatamente después de comerciales, ministro. Ahora, ministro, sobre esta ley de pequeñas causas, hay un artículo que le permite a cualquier colombiano ser un acusador privado. Si te cometieron un delito, uno se vuelve fiscal, digámoslo, en un proceso. ¿Cómo es el artículo? Sí, Yamid, esta es la figura de lo que se denomina comúnmente el acusador privado, es decir, que quien sea víctima de un delito pues pueda acusarlo privadamente, pueda investigarlo y pueda de una u otra manera coadyuvar a la Fiscalía para que ese proceso se dilucide. Esta es una figura que existe en diferentes partes del mundo, existe en Venezuela, existe en Ecuador, y es una figura pues bien interesante en cuanto que quien tenga los recursos pues puede hacerlo, pero en el proyecto tiene varias características esenciales, y es que es la Fiscalía la encargada de aprobar que este fiscal privado pueda actuar dentro de ese proceso. Si hay varios acusados, todos deberán tener acusador privado y deberán tener el beneplácito de esos acusadores privados. Si el delito es atentatorio de derechos fundamentales básicos, pues no se podrá hacer. Es decir, es una figura bien interesante que en determinado momento puede ayudar a que esos delitos se esclarezcan y a que esos delitos pues sean sancionados. Pero dos inquietudes, ministro. La primera, ¿cómo es posible que uno haga parte del proceso en el cual es parte? Sea uno fiscal de un proceso donde yo soy interesado. ¿Cómo es eso? Claro, eso es lo importante de esta figura.
Por colocar algún ejemplo, Yamid, a usted le roban un celular, le hurtan un celular. Usted puede en determinado momento investigar quién le hurtó el celular, si se lo vio al vecino, aportar pruebas, es decir, impulsar esa parte del proceso para que sea sancionado. Eso es bien importante porque de una parte pues descarga la Fiscalía de estos procesos y es posible que ella se ocupe de procesos mucho más complejos, y de otra parte pues usted tiene la posibilidad de investigar para que sea sancionado el delito, la contravención que se cometió. Pero usted me acaba de decir, señor ministro, que la Fiscalía decidirá en qué casos autoriza que uno sea acusador privado y en qué casos no. Es decir, la Fiscalía sigue las mismas. Claro. No, Yamid, porque uno va a la Fiscalía, le dice, señor fiscal, yo quiero asumir como investigador privado, va a haber investigador privado, la Fiscalía estudia el caso, a ver si es posible que en ese caso se dé investigador privado y autoriza. No, por eso le digo, mientras estudia el caso, para autorizar o no, ahí pasan años. Bueno, esperemos que no, esperemos que con este nuevo procedimiento las cuestiones sean más expeditas, porque se trata únicamente de mirar unas cuestiones formales y autorizar. Ahora, ministro, otro tema. ¿Qué va a hacer usted con el problema de las drogas sintéticas? Yamid, ya tenemos listo un proyecto de ley con el fin de penalizar todo esto que se denomina las nuevas sustancias psicoactivas. Este es uno de los problemas que la sociedad contemporánea hoy debe enfrentar, y lo estamos enfrentando, problemas del siglo XXI con una legislación del siglo XX. La idea es penalizar el uso de estas sustancias psicoactivas, el tráfico, y esperamos presentar el proyecto de ley la próxima semana. Lo haremos en compañía del ministro de Salud, pues para empezar a enfrentar este grave problema que aqueja a la sociedad colombiana. ¿Pero qué va a proponer el proyecto de ley, señor ministro? El proyecto de ley, en este momento, Yamid, están penalizadas sustancias naturales como la marihuana, como la cocaína, pero diariamente surgen nuevas sustancias psicoactivas. Estas son sustancias que son producidas en el laboratorio mediante un proceso molecular. Estas nuevas sustancias no están penalizadas. De lo que se trata es de involucrarlas en ese artículo del Código Penal, y que quienes trafiquen con estas sustancias pues también sean penalizados. Ahora, ministro, usted se encuentra en la ciudad de Medellín. ¿Por qué? Yamil, lo que hicimos en nuestra intervención fue resaltar la labor de los notarios en cuanto que ellos dan fe pública, una actividad ética y moral que los obliga pues a cumplir con todos y cada uno de esos cometidos, y pues también les expresamos la misión que ellos tienen como constructores de paz, como personas que son las depositarias de esa fe pública. Ahora, señor ministro, dentro de las funciones de su cartera, obviamente, mucho tiene que ver con el proceso de paz y el posconflicto. ¿Qué medidas está usted o el ministerio estudiando sobre el tema? Yamil, estamos trabajando en diferentes frentes. Obviamente estamos trabajando en todo ese proceso de estructuración de lo que será la legislación y las normas de justicia transicional. Estamos trabajando en un tema que es muy interesante, y es en la discusión de cómo vamos a construir la jurisdicción agraria, y estamos trabajando también en un tema que es lo que denominamos la jurisdicción rural. En muchos sitios de la geografía colombiana
vamos a tener un vacío de prestación de justicia tan pronto se retiren las FARC de esos sitios, y entonces el Estado tendrá que llegar con toda su presencia, con toda su potencialidad, y entonces estamos estructurando todos esos procesos. Es una obligación del Ministerio de Justicia, en eso se viene trabajando desde hace bastante tiempo y esperamos tener todo el alistamiento de esta normatividad en este mes. Tema final, señor ministro. Dentro de muchos de los proyectos que han sido convertidos en leyes, hay uno que le ha preocupado mucho al país y es el que permite la libertad de muchos detenidos en las cárceles. Eso abrió una inquietud en el sentido de que iba a salir masivamente cantidad de detenidos que están hoy en las prisiones. ¿Eso en qué anda, ministro? Yamid, en los últimos 15 años la infraestructura carcelaria ha crecido alrededor del 120%. Y los internos, los detenidos, han crecido alrededor del 340%, lo que nos hace ver que construyendo más cárceles no vamos a solucionar los problemas de hacinamiento en nuestros establecimientos de reclusión. Se hace necesario entonces, como lo ha venido haciendo este gobierno, de construir una política criminal coherente, una política criminal que tenga la capacidad de resolver el problema. Esta ley, que se denominó la ley de racionalización de la detención preventiva, lo que buscaba era que la libertad, que es un valor fundamental de la democracia, pues se respetara y que los jueces tuvieran un tiempo límite para decidir si una persona puede estar detenida o no. Esta ley, que se sancionó hace unas semanas, pues se planteaba que iba a dar como producto que 8.500 personas salieran de los diferentes estamentos de reclusión, instituciones de reclusión. Pero esta no es una excarcelación o no es una salida de internos que se vaya a dar de un momento para otro, porque esto tiene un proceso y será una salida de internos paulatina. Y yo siempre he dado un dato, Yamid. El año pasado, por ejemplo, salieron alrededor de 30.000 personas porque cumplieron pena por diferentes situaciones jurídicas, y eso no ha tenido un impacto. Estas 8.500 personas seguramente tampoco va a tener un impacto social, y es una expresión de respeto por un valor fundamental, insisto, democrático, como lo es el de la libertad, y es producto de la construcción de una política criminal para el Estado colombiano. Ahora, ministro, usted sabe cómo terminan los reportajes que hacemos a esta hora con los funcionarios públicos y privados, ¿no es cierto? Con las preguntas rápidas y respuestas rápidas. Sí, señor. Sí. Vamos, a ver, ministro, Natalia. Víctima. Agresor. Sancionado. Lesiones. Sancionatorias. Reforma. Necesaria. Drogas. Peligro social. Posconflicto. Paz. Presos. Hacinamiento. Soluciones. Política criminal. Jorge Londoño. Trabajador. A ver, ministro, la pregunta para los televidentes, y comienzo con usted. El agresor de Natalia Ponce tendrá castigo. Sin duda, Yamid, de eso no le puede quedar ninguna duda al pueblo colombiano. Y esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Están ustedes de acuerdo, sí o no, en que eso ocurra, en que haya sanción? Los resultados sondeos al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central del Noticiero CNI.